Muchas explicaciones y yo creo que nuestro invitado quizás sea el ideal para ayudarnos a entender el peso, la importancia, la trascendencia de la vida de la reina de Inglaterra, Isabel II. Quiero presentarles a Carlos Scaffi. Él es analista internacional, director de Think Tank Relazione Internacional y profesor de la PUC. ¿Cómo va, Carlos? Qué gusto tenerlo en el programa y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Te agradezco la invitación. Es una monarca Isabel II, o era una monarca que llegó al poder, un poco haciendo memoria y haciendo historia, Carlos, cuando Inglaterra aún mantenía cierto nivel colonial. Es verdad que el imperio inglés se desmoronaba a la luz de los cambios de los años y de las décadas, ¿no es cierto? Y deja el reinado, deja el poder, digamos, cuando el mundo discute el papel de las monarquías en un mundo ampliamente republicano. Cierto es que en Inglaterra el respaldo hacia la monarquía es muy alto y buena cuenta tiene que ver con Isabel II. Yo quería preguntarle, Carlos, si la muerte de Isabel II va a generar un debate en Inglaterra y en Europa sobre el rol de las monarquías constitucionales. Mire, Carlos, yo creo que el debate siempre va a estar presente, pero lo importante en este minuto es lo que se está hablando particularmente en la Commonwealth y particularmente en el Reino Unido, e incluso en algunos países de Europa, a pesar de que, como usted sabe, el Reino Unido se salió básicamente de la Unión Europea, es respecto del legado de la reina Isabel en cuanto a lo que significó consolidar una monarquía en pleno siglo XXI, en donde cayeron empresas, en donde se derrumbaron conglomerados, en donde cayeron imperios, y mantener este reinado, esta monarquía, con una popularidad tan alta, básicamente se considera por sí sola uno de los principales legados, y ello además contribuye a que sea percibida como la reina más querida mucho más allá de las fronteras, ¿no? De hecho, usted recordará, ella fue símbolo de la servidumbre en los momentos más complejos de su imperio, fue la fuerza para levantar la moral de los ingleses, una reina que claramente rompió moldes y fue percibida como dura, pero también con una tremenda fortaleza y sobre todo con una profunda sintonía social con su pueblo, ¿no? Por lo tanto, hablar de la reina Isabel es básicamente hablar en sí de un propio libro de historia, ¿no? Pues le toca ser coronada además en un momento tan distinto al nuestro. Su vida por sí sola, como le decía, es un tratado de historia completo. Totalmente de acuerdo con eso, Carlos. Claro, además, si nos ponemos a mencionar todos los hechos importantes que vivió seguramente la reina Isabel II, no acabaríamos nunca por todo lo vivido y por una monarquía tan larga. Yo quería preguntarte si la revolución de los medios de comunicación de alguna manera sometió a la institución, a la monarquía inglesa, a una suerte de revisión de sí misma, porque claro, el escrutinio público condiciona el juego también de una monarquía tradicionalmente muy hacia adentro, muy de puertas hacia adentro. Es correcto, de hecho, como se sabe, la boda de la propia, la coronación de la propia reina a los 25 años es televisada, y justamente, Carlos, a partir de ese momento, Buckingham comienza a recibir a los medios de comunicación y por tanto no solamente comienzan a acercar a la monarquía frente a la sociedad, sino que claramente consecuencia de ello no estuvo exenta de los escándalos, pues, que fueron bastante controvertidos, ¿no? Como el primero generó un impacto mediático importante respecto de la controversial entrevista que daba, pues usted recordará, la princesa Diana, ¿no? Claro. Sumado además a los divorcios de los Así es. príncipes Andrés y Carlos, ¿ah? Bueno, y ahora último, pues el caso de
de Harry y su esposa, ¿no? Cuando deciden, pues, alejarse básicamente de la casa real. Eso es muy interesante, ¿no? Pero sí me llama a mí poderosamente la atención cómo defendió tercamente, incluso ante la dura y severa Margaret Thatcher, la vigencia de la Commonwealth, ¿no es cierto?, de la mancomunidad británica. Ella, quizás por el legado y la historia de su padre, ella defendía la mancomunidad con mucha intensidad, Carlos. Ah, pero claramente, ¿no? Porque ella además representa y encarna, bueno, y de hecho es reconocida así, no solamente por los ingleses, sino básicamente por Europa y parte de Latinoamérica, como no solamente la soberana del Reino Unido, sino que además de Irlanda del Norte y de las otras Ah, por 52 supuesto. naciones que integraban esa mancomunidad, ¿no? Pero con mucho orgullo, siempre acompañada además de Felipe de Edimburgo, el esposo de ella, que creo yo, esto es una apreciación personal, que finalmente el deceso de él la golpea duramente y finalmente pues tenemos este desenlace. ¿Ah? Un esposo al que inicialmente le costó, según las crónicas, adecuarse al papel, ¿no es cierto? Que le tocó vivir en la historia, ¿no? Muchísimo, pues muchísimo, claro, ¿no? Y no solamente adecuarse, de repente voy a ser muy explícito con el término que voy a utilizar, pero tuvo que someterse además Claro. al rol que significaba de acompañar en este caso a la reina Isabel segunda, ¿no? En un momento, Carlos, vuelvo con ello, en un momento que era muy distinto a este, ¿ah? Así es. La reina pues asume pues a los 25 años de edad, ¿ah? En una realidad pues que era, hay que decirlo, diametralmente opuesta a la que vivimos en este minuto. Claro. Y probablemente con un profundo resentimiento por la forma como le tocó ser reina. A ella no le tocaba, digamos, en la línea de sucesión, si es que no hubiese el hermano de su padre abdicado por el Correcto. amor, ¿no es cierto, Carlos? Efectivamente, ¿no? Claro, la vida, pues, de los, ella es la hija mayor de los duques, era la hija mayor, claramente, de los duques de York, y da un giro inesperado esto cuando su tío, el rey Eduardo VIII, abdica, Claro. como usted bien dice, para casarse con la norteamericana, estadounidense, particularmente Wally Simpson, ¿va? Y es así que el príncipe Alberto asciende al trono convirtiéndose en Jorge Rey Sexto, pues, y ella muy niña va mirando, va interiorizándose en todo lo que significaba pues este protocolo y es muy influenciada por su padre y es que así y asume y promete además llegar pues y mantener estos 70 años de reinado, no Sí, menor y por eso le decía pues al inicio de este diálogo que sin lugar a dudas pues es un libro de historia, es un tratado de historia propiamente sí, la señor. vida de la fallecida reina. Sí, señor, pero creo también, quizás no hoy, Carlos, como tú lo has señalado, pero ponerlo sobre la mesa, que la vida de la reina Isabel II fue dedicada al servicio de la corona como jefe de Estado, lo que garantiza la estabilidad y la continuidad en los momentos complejos de un país. Digamos, el rol de la monarquía es interesante entenderlo a partir de la forma como ella y su suerte de casi sobriedad permanente, casi aburrida, hizo que viviera y llevara adelante su labor como reina, ¿no? Es correcto. A eso se le define cuando uno revisa lo que significa, estudia lo que es monarquía, se le dice la majestad del cargo. ¿Ah? Claro. Y esa majestad o lo que hace a la reina, y que es muy difícil de entender por el común de nosotros los mortales, es que no actúa Carlos como cualquier ser humano Así ante es. distintas circunstancias y contingencias, sino que actúa al nivel de un soberano o incluso podríamos decir suprahumano. Entonces, claramente esta actitud o esta majestad del cargo muchas veces pues la hace que sea percibida como muy fría, como muy distante o mucho más allá de lo terrenal. Ahora, claramente procurando en todo momento pues la estabilidad de la monarquía, ¿no? Hay una frase que tiene la Casa Real es que la corona jamás puede caer. Sí, pues. Sí, pues. Eso es verdad. En fin, la cantidad de primeros ministros que habrán pasado por Buckingham
o por Balmoral o por cualquiera de los 15, países, 16 ministros. ¿no es cierto? 15, 16 ministros, imagínense, primeros Don- ministros. donde ella les dice, le autorizo a que en mi nombre, ¿no?, desarrolle el gobierno, haga usted gobierno. Es fascinante cómo los ingleses han organizado su vida política. Carlos, te agradezco muchísimo la lectura que nos has traído de la reina Isabel II y esta conversación tan interesante que hemos podido compartir esta noche, Carlos. Un gran abrazo. Igualmente, Carlos, que esté muy bien. Muchas gracias. Carlos Escafio, analista internacional, estaba con nosotros, director del think tank Relación Internacional y profesor de la PUC, profesor chileno, como han podido, por supuesto, escuchar. Me quedo con la frase de Ban Ki-moon respecto a Isabel II. Es el símbolo vivo de gracia, constancia y dignidad. Lo dijo